que les costaron un poco más. ¿Alguien había levantado la mano? No alcancé a ver su nombre. Sí, era yo, profesor, no, preguntaba si, por ejemplo, ya me va mal el lenguaje. em, ¿Tengo que solamente repetir bien las pruebas grabadas o continuamos en clase? Lo que pasa con lenguaje es que su profesor es tan bacán. No. Lo más probable es que el lenguaje la pasen a la primera, porque no es una prueba tan difícil. No es como matemáticas o inglés, que son asignaturas que por lo general son un poco más complicadas o que nos toma un poquito más de atención poder resolver. Entonces, lo que ha pasado en años anteriores es que el lenguaje se aprueba rápidamente, alguno que otro compañero que faltó a la prueba o que llegó tarde, de repente no las pasa y las dan a la segunda oportunidad. Entonces, la clase de lenguaje termina la próxima semana y las otras clases, dependiendo cómo les vaya, se evalúa si es que se continúa con reforzamientos o no. ¿Respondo a su duda? Sí, muchas gracias, profesor. Ya. ¿Alguna Profe, otra buenas pregunta? tardes. Consulta, Dígame. eh, en el caso de que uno no pase la prueba, ¿a los cuántos días después se da la segunda o es inmediato? ¿Cómo es eso? No, es en octubre creo la segunda vuelta. Son varias semanas después. Y recuerden que si es que no aprueban una de las asignaturas, solamente esa asignatura es la que hay que repetir en la prueba. Las demás, las que sí se pasan, quedan listas. Esas no necesitan volver a darlas. ¿Ya? Bueno, como dice Camila en el chat, efectivamente hay algunas clases que podrían alargarse, como matemáticas o como inglés, que son clases que de repente cuesta un poco más pasar a la primera. Pero el lenguaje, por lo general, como se pasa rápido en la prueba, la primera opción, o sea, la primera vuelta de evaluaciones, es lo más probable que no sigamos y que puedan acceder a las clases grabadas solamente. ¿Ya? Bueno, vamos a revisar los materiales de las semanas anteriores y voy a ir construyendo junto con ustedes un resumen que después les voy a enviar para que puedan tenerlo para estudiar. ¿Se ven estos dos? Ya miren, voy a estar así todo el rato. Espero no marearlos. ¿Se ven estas dos ventanas? ¿Se ve aquí que está escrito y al otro lado no? Sí, profe. Ya. Entonces lo primero que hicimos en nuestras clases fue decir que los textos literarios, ¿cuál era su función? ¿Cuál es su rol en todo esto? Hay un par de pistas ahí en la pizarra, en la presentación que estamos haciendo. ¿Por qué se diferencian los literarios de los no literarios? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre los literarios y no literarios es que los literarios buscan la belleza y los no literarios es como dar datos y esas cosas así, dar información de alguna cosa. Súper bien. Los textos literarios entonces son aquellos que buscan expresar la belleza, ya sea con poemas, relatos o con obras dramáticas. No estudiamos el drama, pero el drama son los textos que se hacen para presentarse en el teatro. ¿Ya? Entonces, los textos no literarios, como dijo la compañera, son aquellos que tienen una definición, una finalidad un poco más prácticas, que tienen una función más específica, ya sea para entregar datos, defender ideas, organizar información,
establecer reglas, etcétera. El texto no literario no busca la belleza, no está hecho con ese objetivo. Entonces, no pertenece a los textos que son considerados como una obra de arte. En cambio, los textos literarios sí son considerados una forma artística, ya que están buscando conseguir la belleza. La letra está bien pequeña, ¿se alcanza a ver? No, profe, pero uno puede agrandarla en el teléfono o en el computador. ¿Se ve mejor así? Sí, ahí sí. Ya. Sí, profe. Y vamos a agregar entonces que la belleza es una forma de... ¿Qué es la belleza? La belleza es subjetiva, pero se comprende de manera colectiva según la época y las modas, donde hay aspectos comunes para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que la belleza no es algo estático, no es algo que se inventó alguna vez y después quedó así para siempre, sino que la belleza constantemente está cambiando. Y veíamos al principio del año que hay cosas que, como este cuadro que está acá al lado, no es realmente como la belleza de un supermodelo, una supermodelo que vemos en la pasarela, ¿cierto? No es la belleza de una pintura hermosa de un paisaje, no es la belleza de una canción muy bien hecha, sino que es una belleza distinta. Aquí hay colores, hay geometría, hay ideas. Entonces la belleza va cambiando un poco. La belleza es algo que se va transformando con las épocas, con las modas y con los intereses de las personas. ¿Entendemos todos esa parte? Sí, profe. Perfecto. De los textos literarios, ¿cuáles son algunos que ustedes recuerdan? ¿Cuáles son textos literarios? Les doy una pista, los poemas. ¿Cuál otro? Las noticias. Las noticias. Ay, no literario, no. No es literario. Vamos a aprovechar de anotarlo aquí al tiro. Los cuentos. ¿Los literarios? Ojo que tenemos que respetar los turnos de habla. Si un compañero o una compañera prendió su micrófono, pues esperemos que termine para comentar. Los poemas, ¿cuál más? Los cuentos, por ejemplo. Novelas, Novelas. Fábula, fábulas, leyenda, mitos. ¿Qué más? Dentro de los poemas podemos Textos clasificar dramáticos. los textos dramáticos. O sea, el las teatro. rimas. Las rimas las ocuparíamos en la poesía. Pasa que cuando decimos poemas es súper amplio porque hay distintos tipos de poemas. Por ejemplo, una oda, un soneto, una décima. Son distintos tipos de poemas. Pero al decir poemas ya entendemos de que estamos hablando de este tipo de texto que por lo general está escrito en versos, que por lo general tiene rimas y que busca, obviamente, la belleza. Ahí tenemos algunos de los ejemplos. Vamos a poner acá, entre otros. Y de los textos no literarios, tenemos las noticias, ¿cierto? Que no quieren entretenerme, no quieren que sean bonitas, sino que quieren decir algo que pasó. ¿Qué otro texto es no literario? Recetas, La receta. afiches, manuales, reglamentos. ¿Cuál otro? A ver, ¿qué se les ocurre? El diario. Lo que pasa con el diario es que el diario tiene distintos tipos de textos. Por ejemplo, incluye la noticia. ¿Qué otra cosa hacen en los diarios? Farándula, tiene de todo un poco. Noticias. Pero decir farándula no es un tipo de texto. Podríamos decir, por ejemplo, que hacen reportajes. Una, Que señal, hacen, ¿cómo digo? una señalización de tránsito puede, ¿no? Una señal de tránsito. Sí puede ser. Dentro del diario también encontramos columnas de opinión,
artículos, editorial. Horóscopo. El Avisos. tiempo igual suele salir en el diario. Sí, pero pasa que el tiempo y el horóscopo podríamos verlos como textos expositivos, más que como un... Ya pongámoslo igual. Un manual. El manual está aquí, mire. ¿Se ve? Ya. Aunque el horóscopo hay gente que puede decir que es ficción. Ah, y miren, aquí justo estaban. Porque es lo que estudiamos al principio del año. Entonces, tenemos a la vista que hay algunos textos que buscan la belleza y hay otros textos que buscan cumplir una función más concreta, como dijimos antes, establecer orden, ideas, reglas, defender una idea, entregar datos, entre otros. ¿Ya? Hoy habían 2 personas esperándome para entrar. Y ahí está. ¿Se va entendiendo? Esto no lo olvidemos. Después Sí, de eso, profe, ¿se entiende? perfecto. Y después de esto, nos adentramos en el texto narrativo. Segundo punto. 2. Repito que este archivo que estoy haciendo al costado derecho de la pantalla, se los voy a enviar. Es un resumen que ustedes van a poder tener para estudiar. Los textos narrativos. ¿Para qué se ocupan? ¿Cuál es su función? Lo hemos dicho muchas veces. Narrar una historia. Cuentan una historia. En vez de decir narran, dije cuentan porque si no iba a ser muy redundante. Cuentan una historia y tienen 5 elementos. Narrador, profe, personaje, ambiente, acciones y tiempo. Pausa. Lo dijo bien, pero narrador. ¿Cuál es su función? ¿Que cuenta la historia? Cuenta la historia. Personajes, ¿cuál es su función? El que cuenta la historia a otro. Participación. Esa palabra me gustó, participa. Los personajes son quienes realizan las acciones en la historia. Entre paréntesis, participan. Tenemos acciones. ¿Qué son las acciones? Es evidente, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Lo que hacen los personajes. ¿Qué más? Tiempo. Es el momento en el que transcurre la historia, por una parte, y por otra parte, es la forma en que se cuenta la historia. ¿En qué sentido? La semana tiene 7 días, del lunes al domingo, ¿sí? Esa es la forma en que transcurren los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etc. Ese es el orden lógico. Pero si yo les cuento lo que hice la semana pasada y les digo, el viernes salí del colegio y me vine a la casa a dormir una siesta porque estaba muy cansado. Necesitaba relajarme un rato. Porque el martes había tenido un montón de reuniones y había estado hasta tarde haciendo cosas en la casa. Más encima, el jueves tuve que venir a la casa a arreglar un problema porque se había echado a perder el lavaplatos. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué pasó con esta historia? ¿Quién se dio cuenta? Vio los momentos que transcurren la historia y ¿En qué orden lo conté? Tiempo presente y tiempo pasado. tiempo pasado. Pero más fácil todavía la pregunta. ¿Qué días dije? Olvida.
¿Qué días dije y en qué orden? De lunes a viernes. Pero la historia que conté, ¿fue de lunes a viernes? No, que el viernes estaba cansada. Partí el viernes con la historia. Dije viernes, dije martes, dije jueves. ¿Está ordenado? No, porque una cosa es el orden en que transcurren las cosas y otra es el orden en el que yo cuento las cosas. Entonces, vamos a decir que el tiempo de la historia es el orden lógico de los acontecimientos. Acciones / acontecimientos. Y por otra parte, el tiempo del relato es la forma en que se cuenta la historia y que no necesariamente va a estar en un orden lógico. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. Por ejemplo, la película Titanic, que me imagino que todos han visto. ¿Alguien no la vio? Ya, todos la vieron. ¿Dónde parte la historia? Parte en el final. Nosotros vemos a una anciana de muchísimos años que dice, me pasó todo esto que les voy a contar ahora. Entonces, el tiempo del relato, lo que hizo en la película Titanic fue partir desde el final para después contar lo del principio. No fue que haya contado paso por paso, sino que desordena el tiempo de la historia porque es más entretenido, porque a la persona que contó la historia se le ocurrió. No hay una regla de cómo contar las historias, sino que cada uno elige. Entonces, el tiempo de los acontecimientos, las cosas que van pasando, yo las puedo contar en otro orden. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende súper bien. Perfecto. Oye, a pesar de que yo les digo que voy a mandarles este archivo, ustedes también pueden ir anotando algunas ideas en su cuaderno, porque hay cosas que yo digo y que no quedan escritas, ¿ya? Entonces, atentos con eso. Y por último, tenemos el ambiente. Y que, como es lógico, es el lugar en el que ocurren los acontecimientos. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Súper. Vamos a agregar que hay narradores que están dentro de la historia, es decir, son personajes, y tenemos ahí al protagonista y al testigo. En cambio, tenemos algunos que están fuera de la historia, es decir, no son personajes. Y aquí tenemos ¿a cuáles son los que no participan de la historia? Díganme ustedes. El observador Muy bien. omnisciente. Observador externo, también llamado conocimiento relativo. Es lo mismo, tienen dos nombres, pero es lo mismo. Y como dijo la compañera, el omnisciente. Por favor, si les preguntan por el narrador omnisciente, no diga omnisciente, no diga omnisciente, no diga omnisciente, omnisciente. Todo esto que estoy haciendo ahora está malo. Todo esto está mal escrito. A ver, lo voy a poner en rojo. Todo eso está mal escrito. Este error lo veo así, pero
súper seguido, súper seguido, que escriben omnisciente, o con SC también. No, usted no lo haga, usted escriba como corresponde, omnisciente. Por favor. ¿Ya? ¿Profe? ¿Entendió? Sí, dígame. Y ahí donde dice, ya, donde está bien, se supone bien escrito, con el, donde está el error en omnisciente, en el segundo de abajo. Ah, lo escribí bien. Espérame. ¿Lo escribí bien o no? Sí, está bien. Sí, pues. Aquí yo había escrito así. Mucho menos escriba omnisciente. No, tampoco. Todo eso que está en rojo está mal escrito. Y si la prueba Menos omnisciente. mucho menos omnisciente, no, mucho menos. Si la persona que le revisa la prueba, que no voy a hacer yo, anda de malas, y usted escribe omnisciente, se la va a poner mala. Si la persona anda de buena, va a decir ya, pero algo se acuerda y capaz se la pone buena. Pero para evitar eso, omnisciente se escribe así. No lo olvide. Según cómo sea el profe, si es buena onda, le pone buena, si no, mala. ¿No? Claro, puede pasar que por un error ortográfico se considere mala una respuesta. Entonces, esta Todo palabra... va a depender cómo se haya despertado el profe. Ya, pero miren, esta palabra igual no la ocupamos muy seguido, entonces es una palabra que no conocemos tanto, y por eso insisto en tener ojo con escribirla correctamente y que la tengan ahí a la vista, la practiquen, no la olviden, porque es una palabra difícil, ¿ya? Eso. ¿Qué significa esa palabra, profe? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esa palabra omnisciente? Omnisciente significa lo siguiente. Significa que lo sabe todo. ¿Que todo lo sabe? Exacto. Sabe todo. Por ejemplo, los que son cristianos, sean católicos o evangélicos, ¿cierto? O cualquier otra religión cristiana, decimos que Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Que está en todos lados, que está presente en todos lados. ¿Sí? Además, está en todas partes. Es omnipresente, está presente en todos los lugares. Además, los cristianos dicen que Dios es omnipotente. Es decir, que tiene todos los poderes, que es capaz de todo. En la narrativa, el narrador omnisciente significa que lo sabe todo. Es decir, no hay nada que ocultarle. Es que más que ocultarle, no tiene necesidad ni de preguntar. Es una voz que lo sabe todo y que sabe lo que hacen los personajes, sabe lo que piensan los personajes, sabe todo. Pero él no está en la historia, está por fuera. Es una voz que no participa de la historia, sino que solo cuenta. Y cuenta incluso los pensamientos de los personajes. ¿Se entiende? Profe. Dígame. Profe. O sea, acá donde yo tengo varios conocidos y vecinos que son omniscientes. Oye, qué buen chiste. No veo la palabra, dice Jessica. ¿La pudo ver? ¿Se alcanzó a ver o no? Estamos hablando de esa palabra. Jessica, que escribió en el chat. Ahora la veo, profe. Súper. Yo, Oye. profe, que no veía nada, no veía ni una cosa. Ya. Oye, por si acaso. Así tiene que escribirse, omnisciente. Así como está en negro, la voy a poner ahora en otro color. La voy a poner en verde Ya. para que no se nos olvide. Esa es la forma correcta de escribir la palabra. Omnisciente. Ya, no. Ya, porque yo la tenía sin ese. Omnisciente. No, Está bien. ¿Ya? Bueno, profe. Súper. Y con eso tenemos... no, nos falta algo.
Dijimos acá que la historia tiene personajes. Y los personajes son los que realizan las acciones en la historia. Y tenemos a dos que se enfrentan. ¿Cuáles son esos dos? Protagonista y antagonista. Perfecto. El protagonista es el personaje principal. Y vamos a poner entre paréntesis, genera empatía. Es decir, nos cae bien. En cambio, el antagonista es Villano. claro, podríamos decir como el villano. Personaje que se opone al protagonista, entre paréntesis, nos cae mal. Y Slash es un villano o un malvado o un pérfido. No, ya, era broma tanta palabra, pero sí podemos usar eso. Recuerden que dependiendo de cómo se cuenta la historia, a veces hay protagonistas buenos y a veces hay protagonistas malos. Por ejemplo, a propósito que está próxima a salir la película del Joker. ¿Ubican esa película? El Guasón, el Joker. ¿Sí o no? No, profe, todavía no la he visto. ¿No la han visto? La primera ya tiene varios años. Sí, Algunos la han visto. Resulta que en la película del Joker nos cuentan la historia de un hombre que mata a cuatro, perdón, mata a 4 personas y además promueve el caos y la rebeldía de las personas ante las leyes. Eso no está bien, creo yo. Matar personas para mí no está bien. Sin embargo, a pesar de que él hace algo malo, como la historia se trata de él es el protagonista y nos cae bien, solo por ser el protagonista. ¿Se entiende eso? O como la película Sí, la profe. verdadera película de la verdadera historia de Drácula. Igual es buena esa película. No la he visto, no puedo responderle. ¿Cuánto se va a demorar, profesor, en repetir de nuevo lo que acaba de decir, por favor? Me voy a demorar 43 segundos. No sé. Ya. Lo voy a repetir con otro ejemplo. El protagonista siempre nos cae bien, el antagonista nos cae mal. No importa si son personas buenas o malas. Por ejemplo, una historia que se trata de un ladrón arrancando del policía, el protagonista es el ladrón, el antagonista es el policía. Si me preguntan a mí qué es lo correcto es el policía, ¿cierto? Que tiene que buscar a los ladrones y los ladrones no tienen que robar. Pero como la historia está pensada en el ladrón arrancando del policía, el protagonista me cae bien aunque sea alguien que cometa delitos. Y es distinto a que la historia se trate de un policía persiguiendo a un ladrón. ¿Se dan cuenta que Como Casa de Papel. Claro, La Casa de Papel se trata, ¿cierto?, de los que roban y que son los protagonistas mientras los persiguen. Y nos caen bien los que hacen las cosas malas. Sí. Entonces, el protagonista no tiene que ver con que sea bueno o malo lo que hace. Tiene que ver con de quién se trata la historia. Porque la historia del policía persiguiendo al ladrón se trata del policía. Pero la historia del ladrón arrancando del policía se trata del ladrón. Se da vuelta la historia y ponemos a uno como protagonista y al otro como antagonista o los cambiamos. ¿Se entiende? O como la novela de Teresa. Ay, es que no la he visto, no puedo responder. Me ponen ejemplos que no conozco. Pucha, profe. Así como usted nos pone los ejemplos a nosotros, profe, tampoco. Sí, Se nota que tenemos diferentes gustos. O de diferencia en Yo soy bueno películas, con las novelas. películas.
Esto es cierto porque el profe pone de protagonista una película. Yo nunca en mi vida he visto una película. Con suerte miro una novela. Oh, yo soy buena para las Yo películas. volar. Siempre he visto muchas películas. Ya, pero me entendieron la idea de que el protagonista nos cae bien porque de él se trata la historia y el antagonista nos cae mal porque es el que se opone al protagonista. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe, está interesante. Sí, Muy profe. interesante. ¿Alguna duda hasta ahora? Ya. No, profe. Los acontecimientos tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un desenlace. En el inicio conocemos cuál es el problema, en el desarrollo pasan muchas cosas para resolver el problema y en el desenlace el problema se resuelve. Ojo, que hablar de que el problema se resuelve no significa que el problema termine con un final feliz. Hay historias que terminan de manera terrible, donde el protagonista muere o muere algún otro ser querido del protagonista. Eso igual sigue siendo un desenlace. Lo que importa es que el problema que había deja de existir. Aunque el desenlace sea terrible, sea fatal, sea trágico, eso no quita el hecho de que el problema llega a un final. ¿Se entiende? Sí. Súper. ¿Alguna duda hasta ahora? Muchas, pero ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no vamos a poder llegar a algo bueno? ¿Algo que esté quedando de todo esto? Está quedando bonito el resumen. Se los voy a mandar después de la clase. Ya. ¿Seguimos? Qué bueno, profe. Sí, está buena la clase hoy día porque a pesar de que yo estoy haciendo el resumen aquí en vivo y en directo con ustedes, ustedes me van aportando para poder ir trabajando juntos en el fondo. Estamos estudiando todos juntos en este momento. Después Ya. vamos a ir con una falda bien larga a dar las pruebas, profe. Vamos a escribir todos los torpeos de los tobillos acá arriba al muslo. Mejor no me diga eso, porque si después pasa y está grabado, va a decir, oye, el profe les dijo. Ya, Es una broma, profe. qué bueno que lo dijeron. Oye, me dejaron un correo ahí, pero yo Excusamos de todo dicho al profe. le voy a mandar el archivo al profe Eric para que lo comparta con todos, para que así a nadie le falte, ¿ya? Y este resumen va a continuar la próxima semana. Ahora les dejo lo que hagamos hoy día y la próxima semana les dejo la segunda parte. Vamos a... que son lindos. Me dice que soy el más entretenido. Gracias, muchas gracias. Eso me causa mucha satisfacción que me lo diga. Que soy el más guapo también. Ya, me distraigo rápido. Descanso, 30 segundos. Se cree el cuento el tiro el profe. respire profundo, profe. Ya. Súper bien, Tengo tiempo de profe. músico, me gustaría, pero toco muy poquito. El día de la prueba resolviendo dudas, ¿cómo va a ser eso? Después me van a echar. Ya, dejen de distraerme, porque yo me pongo a conversar. Tiene déficit de atención, profe. Ay, no, esta gente, esta gente. Yo me distraigo fácil y después me cuesta mucho volver a concentrarme. No estoy diagnosticado con déficit atencional, pero si es que tengo, ya vivo con ello, y si es que no lo tengo, soy bastante distractivo. Bueno, vamos a trabajar. Basta de estas vueltas. Veamos. Esta parte que vamos a ver ahora nos costó harto.
Estuvo bien difícil cuando lo estudiamos, nos quedamos un ratito pegados en ello, eh, y que tiene que ver con los mundos narrativos. ¿Se acuerdan de eso? Número 3. Mundos narrativos. ¿Se acuerdan? Esto estuvo difícil. Nosotros, cuando leemos un texto narrativo de ficción, generamos un pacto de verosimilitud. ¿Qué significa esto? A pesar de que las historias sean evidentemente ficción, las leemos y las disfrutamos porque aceptamos, hoy que escribí aceptamos con H, aceptamos que ocurren en un mundo narrativo donde todo es posible. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontramos con historias como por ejemplo las de Harry Potter, que si no han leído los libros ubican las películas, si no han visto las películas saben que se trata de un niño mago, todos sabemos eso. A pesar de que hay magia, a pesar de que hay personajes extraños con poderes raros, nosotros decimos, en ese mundo sí se puede. Cuando nosotros nos encontramos con textos como Alicia en el País de las Maravillas, que es una niña normal que de repente entra por un agujero de un conejo y entra a un mundo diferente, no me causa nada extraño. No es algo que diga, oye, pero eso es falso. Porque yo digo, me lo voy a creer para la historia. Voy a dejar que me lo cuenten para disfrutar la historia. Si a mí me cuentan una historia de naves espaciales que viajan por el espacio y que se disparan cosas de colores como Star Wars, me estoy refiriendo a ello, que no es un libro, pero es una película. Yo, a pesar de que sé que eso no ha pasado, a pesar de que yo sé que no es la realidad, yo digo, bueno, voy a ver la película igual, voy a leerme el libro igual, porque la historia es divertida. Entonces generamos este pacto de verosimilitud, este acuerdo de decir, voy a dejar que me cuentes la historia, voy a dejar que me digas esto que es ficción, que no existe, pero yo acepto tu historia. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces aceptamos que ocurren en un mundo narrativo donde todo es posible. Y vimos que hay distintos tipos de mundos narrativos. Primero dijimos que estaba el mundo cotidiano. A ver, díganmelo ustedes, a ver si se acuerdan. Mundo Lo que vimos el día Cotidiano, de hoy. realista, Oh, de uno, mundo fantástico, ¿ya? Espérenme, hagámoslo. maravilloso. Pausa. Están bien los tres que han dicho hasta ahora, pero hagamos lo siguiente. Si ya respondí, apago mi micrófono para que alguien responda otro tipo de mundo y así participemos todos, o más compañeros y compañeras. ¿Ya? Cotidiano, fantástico, maravilloso. ¿Cuál otro? Profe, el mundo cotidiano de la ciencia ficción también. Ciencia ficción. Que también se le agrega ese lado de como de lo cotidiano, porque es un futuro posible. ¿Cuál otro? Cotidiano realista. Es el primero que está arriba, ¿cierto? Ay, Fantástico, no lo había maravilloso. visto. De lo real a lo maravilloso. Onírico. O onírico. Mundo mítico. Esto era harta información. Ya, hasta ahí llegamos. ¿Cuál es la característica principal del mundo cotidiano?
¿Cómo funciona el mundo cotidiano en los relatos, en los cuentos, en las novelas? Similar a nuestra realidad. Sí, ya. Similar a la nuestra. Perfecto. Entonces, en este tipo de relato se presentan personajes que son personas como nosotros, se presentan lugares que son como las que conocemos, como ciudades, como pueblos, como caminos, y les pasan cosas que le podrían pasar a una persona normal. La realidad es similar a la nuestra, no hay nada extraño. En cambio, el mundo fantástico, ¿cómo se caracteriza? ¿Cuál es su forma? Hay una manito arriba. Jessica, prenda su micrófono. Ya, profe. Este mundo parte siendo parecido al mundo en que vivimos, pero pasa algo que se convierte en algo extraño. Pero pasa algo extraño y el mundo cambia y se vuelve incomprensible. Lo dijo muy bien, solo que yo lo escribí con otras palabras para que el resumen quede para todos. Parte parecido al mundo que conocemos, parte similar a lo que nosotros vemos en el día a día. Pero en un momento de la historia pasa algo que transforma este mundo y se vuelve extraño. Por ejemplo, las películas de terror, que es muy típico esto que les voy a decir de película de terror. Una familia se cambia de casa y en la casa nueva están todos felices hasta que en la noche pasa algo extraño, aparece un fantasma, un monstruo, una posesión, lo que sea. ¿Han visto películas como esa? ¿Les suena? Sí, son buenas, profe. Hay montones que parten así. Entonces, al principio tenemos algo parecido a nuestra realidad, una familia que se cambia de casa, normal, realista. Y cuando pasa esto extraño, se vuelve un mundo fantástico, porque es un mundo que se hace incomprensible para los personajes. No es la realidad que conocen y se les vuelve algo demasiado difícil de llevar. Bien, mundo fantástico. Oye, vamos a hacer el mundo maravilloso y después nos vamos a tomar un brevísimo descanso. ¿Cuál es la característica del mundo maravilloso? Vea su cuaderno. Es una realidad inventada, profe. Donde todo es posible. Existen personajes extraños como los magos, los elfos, los ogros, las hadas, etc. Entonces, hay historias que desde el principio se nos muestran como algo rarísimo. Por ejemplo, la película Shrek, que es una animación, más allá de que sea animación o no, vemos que el protagonista es un ogro, es un personaje que no es humano. Y después más encima se pilla con un burro que habla. Y más encima aparece un dragón. Y más encima hay un rey, o sea, un príncipe que quiere ser rey y viene un reino. Y eso sí puede pasar. Pero en este mundo a nadie le parece extraño que todo esto pase. En este mundo a nadie le parece raro que venga un dragón tirando fuego. Es normal en ese mundo. En esa realidad, todo es posible. ¿Se entiende? Y más encima que se case con el burro, el dragón. Más encima, rarísimo, pero para ellos es normal. Entonces, Son cuentos de hadas. los cuentos de hadas, por lo general, son un mundo maravilloso. A propósito, que lo dijo, ¿ya? El mundo maravilloso es aquel donde las cosas raras no son vistas como raras, son vistas como cosas que pasan nomás. Eso es lo maravilloso. Bien, vamos a tomarnos 3 minutos para que le eche más agua a su taza, para que le eche un palo al fuego, para que vaya al baño y para que escriba su nombre y apellido en el chat. Nos vemos en breve.
A ver, Camila dijo que se tiene que retirar, que le vaya bien, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su saludo. El gato con botas, sí. Ya. 3 minutos. Estará por ahí el compañero Ronnie, me parece que él es el administrador del grupo, que yo he pedido que me lo envíe en el link, pero no me lo han enviado. Por favor. Ahora lo hago al tiro, espérame un poquito. ¿Usted necesita ingresar al grupo de nosotros o al grupo de...? No al grupo de nosotros, pues, a lo de los compañeros, ¿no? Bueno. Lo estuve buscando en el grupo que tiene el Don Eric, pero no me sale no lo encontré, pues él le ha hablado interno. Ya, mire, ahora va aquí al chat de... Ahora voy a mandar el enlace. Ahí está. Estamos de vuelta. ¿Están por ahí? Vamos a continuar. Sí, profe, aquí atenta. Perfecto. Vamos a seguir entonces. Me distraje armando un cubo Rubik. Vamos a ver. Quedamos entonces en los mundos narrativos. Vamos a explicar los mundos que nos faltan. Veamos. El mundo de la ciencia ficción. ¿Quién se anima a darnos una breve explicación de lo que entiende o lo que recuerda o lo que apuntó en su cuaderno sobre el mundo de ciencia ficción? ¿Quién se anima? ¿Nadie? Yo no tengo apuntes, profe, pero es lo que creo. Es lo que pasa en la vida real, pero hay un quiebre con el mundo Fanex.
Gracias. Se fue por otro camino. Es que observa hacia el futuro. Ese es el resumen más claro de todo, ¿cierto? Es una suposición, no es una suposición, es un mundo donde se imagina cómo será el futuro. Hay una gran participación de las máquinas, ¿ya? Por ejemplo, cuando veíamos Volver al Futuro, ¿la han visto? ¿Les suena? No me digan que no han visto Volver al Futuro. Sí, profe. Ya, Sí, profe. esta referencia sí la conocemos, que es un clásico de clásicos. Volver al Futuro es una película donde en los años 80 se imaginan que tienen una máquina del tiempo que va a ir al 2014, que ya pasó. Pero ellos decían que ese era el futuro y se imaginaban cómo iba a ser la realidad de ese momento. Que iban a haber autos voladores, que iban a haber comidas que se armaban con una gota de agua, entre otras cosas. Entonces, la ciencia ficción es el imaginar cómo va a ser eso del futuro. Hay una película que se llama Interestelar, si es que no la han visto, es súper buena para que ojalá alguien la pueda ver. Y resulta que este mundo está un poco deteriorado, está un poco contaminado, entonces están buscando a qué planeta se podrían ir. Y viajan en naves espaciales que atraviesan agujeros negros para poder llegar a otros lugares. Evidentemente eso no pertenece a nuestra realidad actual, pero podría suceder que en el futuro sí ocurra. Entonces, la ciencia ficción lo que hace es mirar hacia el futuro. ¿Se entiende? Mirar hacia el futuro. Ya. Siguiente, el mundo onírico. El mundo onírico es aquel que se concentra en la imaginación y el subconsciente, es decir, en los sueños. Entonces, todos los relatos que sean de alguna ficción muy grande que solamente existe en la imaginación, correspondería a un mundo onírico. ¿Ya? No me voy a tener mucho más en este mundo porque es complicado y lo más probable es que no se los pregunten porque es de los más difíciles. Y el mundo mítico, como su nombre lo dice, ¿de qué se tratará? De los mitos. De los mitos. Y los mitos son relatos donde participan personajes como dioses, semidioses, demonios, etc. Los mitos son relatos que por lo general quieren explicar el origen de algo. Por ejemplo, nosotros en el sur de Chile, a partir de la cultura mapuche, tenemos el mito de Tren Tren y Caicay, que para los que no lo conocen, se trata de que los hombres, las personas, estaban siendo poco cuidadosas con la naturaleza. Entonces viene una serpiente que es la que controla el agua y dice, ¿saben qué? Los vamos a castigar, los vamos a matar porque ellos no han sido buenas personas. Pero llega la serpiente de la tierra y dice, no es necesario matarlos, en verdad hay que enseñarles y pueden cambiar. Entonces, la serpiente del agua hace crecer los mares para que se ahoguen y la serpiente de la tierra hace subir el cerro y así se crea la cordillera de la costa, la cordillera de Nahuelbuta. Entonces, el relato mítico tiene personajes como estas serpientes que controlan el agua y la tierra, que participan junto con las personas y explican el origen de algo, en este caso, el origen de la cordillera. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto.
¿Y saben qué es lo más bacán de todo lo que acaba de suceder el día de hoy? Que llegamos al final del resumen del texto narrativo, lo que nos tomó más o menos un mes y medio de estudio, lo revisamos solamente en 1 hora de clases. Así que voy a terminar este archivo para que se los pueda enviar y así ustedes puedan estudiar con esto. Resumen, texto, Qué narrativo. bueno, qué bueno. ¿Ya? Lo vamos a poner al centro, lo vamos a poner subrayado. Ya. Y le vamos a poner mi nombre para que no se olviden de profesor Luis Moreno. ¿Hay alguna duda con lo que hemos conversado hasta ahora? ¿Todo claro? Todo clarito, profe. Ya. Entonces, lo que Sí, vamos a pues hacer claro. ahora... Qué linda, Nora, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es que les voy a leer un cuento. Va a ser ese el cierre de nuestra clase, a propósito de que hablamos de los textos narrativos. Déjenme buscarlo porque... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Nosotros estamos cursando el primer ciclo, ¿cierto? Supuestamente primero y segundo, ¿no? Primero y segundo medio, sí. Y el tercero y cuarto, ¿este mismo año o el otro Eh, año? Tercero y cuarto se está dando este año para los que están en ese nivel, pero si usted pasa ahora primero y segundo, el próximo año tendría que matricularse con tercero y cuarto. Ah, pero el próximo año, entonces no de aquí a fin de año. No. El próximo año, más o menos en las mismas fechas de empezar en mayo y dar las pruebas en agosto, tendría que hacer el curso de tercero y cuarto medio. Ah, ya, profe. ¿Ya? Gracias. Entonces, Profe, ¿sí? una consulta. ¿Cuándo empezamos otra vez? Porque ya va a terminar, ¿cierto? El ciclo de primero. ¿Cuándo empezamos segundo? El próximo año, justamente lo que me preguntaban recién, el, el tercero y cuarto medio lo tienen que hacer el próximo año y las clases se darían más o menos en la misma fecha de este año, es decir, partir en mayo, a fines de abril, principio de mayo, con las clases de tercero y cuarto medio. ¿Y nos va a tocar con usted también o no? No lo sé. No lo sé. Pucha, profe. Puede ser, pero no les puedo asegurar nada. Ojalá nos toque con usted. Cuando nos El toque año otro profe, pasado, vamos a hacer protestas. Se van a tomar el el colegio. año pasado estuvo usted. El año pasado tampoco estuve yo. Pero ya veremos qué es lo que pasa de aquí a un año más. Vamos con el cuento que les quiero leer, ¿ya? ¿Les parece que terminemos así la clase de hoy o no? Nos vamos a quedar dormidos. Con Sí, el cuento. profe. Sí, Ya, sí, profe. súper. Entonces, escuchen y espero que les guste. Es una historia un poco cercana al terror, pero no da miedo, sino que es extraña, pero es entretenida. Los peligros de fumar en la cama. ¿Era una mariposa nocturna o una polilla? Nunca había podido distinguirlas, pero era seguro, las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos, como si no tuvieran órganos ni sangre, casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero cuando se tocaba apenas. No daba asco matarlas, y se las podía dejar en el piso porque a los pocos días se desintegraban. Otra cosa, no era cierto que se quemaran automáticamente cuando se acercaban al calor. Alguien le había dicho que era así, se incendiaban ni bien rozaban la luz caliente, pero ella las veía golpearse una y otra vez contra la lamparita, como si disfrutaran de los impactos y salir ilesas. A veces se aburría y salía volando por la ventana. Otras, era cierto, se morían adentro de la lámpara, de pie. Se cansaban o a lo mejor se daban por vencidas o les llegaba la hora. Como fuera, se quemaban de a poco. Aleteaban golpeando la pantalla hasta que se quedaban quietas. A veces se levantaban en medio de la noche a vaciar la pantalla de mariposas polillas muertas cuando el olor a quemado le hacía arder la nariz y no la dejaba dormir. Rara vez se acordaba de apagar la luz antes de irse a la cama.
Pero una noche de principio de la primavera la había despertado otro tipo de olor a quemado. Envuelta en la manta gris de viaje que usaba cuando hacía un poco de frío, revisó la cocina por si había dejado algo sobre una hornilla prendida. No venía de ahí, tampoco de las polillas. Esa noche había apagado la lámpara. El olor tampoco llegaba desde el pasillo del edificio. Levantó la persiana. Afuera había humo y llovía. Algo se incendiaba bajo la lluvia y se escuchaba la sirena de los bomberos y el rumor de algunos vecinos en la calle, despiertos en la madrugada, seguramente con impermeables sobre el pijama. A uno, un hombre con voz cascada, se le escuchaba decir: pobre mujer. El fuego estaba lejos y Paula volvió a la cama. Después, supo por el siempre informado portero que se había tratado de un incendio en el 5º piso de un edificio que quedaba a la vuelta. Había una muerta, una mujer paralítica, postrada, que se había dormido en la cama con el cigarrillo encendido entre los dedos. La hija que la cuidaba y que era bastante mayor también, de unos 60 años, se había dado cuenta tarde, cuando la despertó el humo, la tos, el ahogo, y no pudo salvarla. Pobre mujer, es un vicio maldito, dijo el portero, y agregó que la mujer fumaba mucho y no salía nunca. Paula quiso decirle: ¿y usted cómo sabe que la señora fumaba tanto si me acaba de decir que no salía nunca? ¿Cuándo la veía fumar entonces? Pero se calló, porque era imposible discutir con el portero y porque estaba empezando a imaginarse que la señora del 5º piso debía haber visto las llamas subir desde los pies, y como no sentía nada en las piernas, debió haber dejado que la manta se incendiara, y seguramente habría pensado: ¿por qué no dejar que el fuego continuara e hiciera su trabajo? Debía ser doloroso, pero ¿cuánto podía tardar antes de que una mujer como ella, vieja y con los pulmones agotados, se desmayara? Qué alivio para la hija, además. El portero la devolvió al palier y la arrancó de este mundo vagamente tranquilizador de ancianas quemadas para avisarle que durante la semana un muchacho iba a pasar a fumigar los departamentos. Paula le dijo que bueno, y después pensó que si escuchaba el timbre le iba a abrir la puerta al fumigador, aunque en su departamento no habían tantos bichos, salvo las mariposas polillas, y estaba segura de que el veneno no las iba a matar porque no vivían ahí, venían de la calle. En su casa no vivían nada, ni las plantas que se habían muerto prolijamente en los últimos meses, una detrás de otra, sin superponerse. En el departamento solamente vivía ella. Despidió al portero y se fue directamente a la cama. Las sábanas estaban impregnadas de olor a milanesas de pollo. Había hecho 2 al horno la noche anterior y había sido muy difícil sacarlas del freezer. La bolsa de nylon se había pegado el hielo. Tuvo que usar agua muy caliente, casi hirviendo, y se quemó las piernas desnudas con algunas gotas. Resultó un método inútil y trató de despegarlas con un cuchillo tramontina y se rió de ella entre las lágrimas de autocompasión, pensando que debía parecer una asesina serial, acuchillando la heladera, el brazo en alto y el cuchillo bajando como un picayelo. Finalmente arrancó la milanesa con las manos ya adormecidas de frío y las metió en el horno. Se quemaron un poco, pero además estaban un poco comestibles porque tenían otros sabores inmundos agregados. El horno perdía gas y ella jamás lo había limpiado en los 3 años que ya llevaba de alquiler, así que no había podido comerlas. Y ahora tenía hambre y el departamento apestaba y el olor no la dejaba dormir y lo odiaba, apestaba, me perdí. Y lo odiaba tanto que tuvo que llorar. Y lloró por el olor, porque los sahumerios que encendió para hacerlo desaparecer eran todavía más apestosos, porque nunca se acordaba de comprar desodorante de ambientes, que también olía asqueroso, porque el olor a cigarrillo también debía apestar todo, pero ella no lo notaba de tanto que fumaba, y porque nunca había podido tener una de esas casas limpias y luminosas que olían a sol, limones y madera. Hizo una carpa en la cama, levantando la manta con la rodilla, y se tapó hasta la cabeza. Ahí abajo la única luz era la brasa del cigarrillo que temblaba y parecía reavivarse cuando la rozaba el humo. Las sábanas estaban muy manchadas de cenizas. Paula abrió las piernas y con el dedo índice de la mano libre empezó a acariciarse el clítoris, primero en círculos, después con un frote vertical, después con delicados tirones y al final de un lado a otro. Ya no servía de nada.
Antes enseguida sentía ese comienzo de escalofrío y el calor de la sangre que se convocaba y después el dedo sentía la piel algo más áspera, granulada y con el gran temblor final llegaba la humedad. Ella realmente sentía que se meaba todo eso antes. Ahora hacía tanto que no pasaba nada y se frotó hasta la irritación y el dolor, pero paró antes de la sangre, porque sabía que la sangre era la única humedad que últimamente podía arrancarse. Metió la lámpara de la mesa de luz debajo de las sábanas. Tenía la parte interna en los muslos salpicada de pequeñas manchas rojas superficiales, que parecían una erupción por el calor o una alergia, pero se llamaba queratosis, y la tenían también en los brazos, en las caderas y un poco en las costillas. La dermatóloga le había dicho que con mucho tratamiento se podía poner mejor, que no tenía nada que ver con enfermedades terribles como la psoriasis o el eczema. Pero a ella le parecía lo suficientemente terrible, tanto como sus dientes amarillos y la sangre que le salía cada mañana de las encías cuando usaba el dentífrico. No un sagrado momentáneo, verdaderos chorros que caían en la pileta blanca. Se llamaba piorrea, aunque los dentistas ahora usaban un nombre más elegante que no podía recordar. Prefería la verdad, prefería la piorrea. El cuerpo le estaba fallando de muchas maneras más en las que no quería ni pensar. ¿Quién la iba a querer así? Con caspa, depresión, granos en la espalda, celulitis, hemorroides y seca. Encendió otro cigarrillo bajo las sábanas y persiguió con el humo a una mariposa que había entrado, a la carpa refugio, hasta que la mató. ¿Entonces se las podía ahogar con humo? ¿Qué animal más débil y estúpido? La dejó convulsionar entre sus piernas y vio las patitas de la mariposa polilla que parecían gusanos, lombrices muy pequeños. Por primera vez sintió asco y la pateó hacia el piso fuera de su cama. Hizo anillos con el humo dentro de la carpa y se aburrió. Entonces decidió apoyar la brasa sobre las sábanas para ver cómo se agrandaba el círculo de bordes anaranjados hasta que parecía peligroso, hasta que el fuego crepitaba y se aceleraba. Entonces apagaba el fuego en la sábana a los golpes y los restos de tela quemada flotaban en la carpa. La hacía reír los pequeños incendios circulares, se sacaba la cabeza de la carpa y se asomaba a la semioscuridad de su habitación. Los agujeros quemados en las sábanas dejaban pasar la luz de la lámpara y los rayos reflejaban en el techo que parecía cubierto de estrellas. Tenía que hacer más agujeros porque lo supo ni bien lo vio. Lo único que quería era un cielo estrellado sobre su cabeza. Era lo único que quería. Era como para película. Qué dramático. Quedé metido, profe, cómo el guardia supo si la señora nunca se abría las puertas. Detalles de la historia. Pero ¿les gustó el cuento, no? Excelente el ¿Era un cuento, profe. cuento? Era un cuento. Un cuento para que recuerden lo peligroso que es fumar en la cama. O reflexionar. Reflexionar. Yo regresé ayer a Futrono, profe, estoy acá en Futrono, y cuando estuve en Maipú, mi cobertor lo quemé como 3 veces, no me daba cuenta del cansancio. Yo llegaba, me fumaba el cigarro y dije, después duermo. Despertaba cuando el cigarro ya estaba casi al medio del cobertor, oiga. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es eso? Yo he visto Sí, profe, fumar muy peligroso. Hay personas en, cuidado. por ejemplo, Alguien estaba hablando y se le cortó, ¿no? no era yo, profe. No, yo mando a mi marido a fumar afuera. Yo lo que le tengo, lo que le tengo más miedo fue a las polillas, porque yo le tengo fobia a las polillas. Oye, pero más allá de si hay que fumar o no en la cama, lo interesante de este cuento es cómo este personaje se deja llevar por esta sensación de prender el cigarro, ¿cierto? Y ver cómo las luces van avanzando. Es un cuento que a mí me gusta bastante. Jessica tiene su mano levantada, ¿nos quiere decir algo? Sí, profe. Es que tenía todas las enfermedades, pues tenía un montón de cosas en la piel, tenía de todo. Sí, era un personaje bastante dejado de la mano de Dios, como se dice. Bueno,
Este cuento lo escribió una autora argentina llamada Mariana Enríquez. Espero que lo hayan disfrutado. Y con esta actividad cerramos nuestra clase. Tiene que haber tenido depresión, profe. ¿Cómo estaba así? Puede ser también. Con Profe, este cuento, yo lo miré como una reflexión sí, para las puede personas ser. que fuman y tengan cuidado igual donde fumar, sobre todo en los pastos secos así, porque así se arman los incendios. Sí, sí, en Sí, eso parte. es verdad. Hay que tener cuidado. Las personas que fuman tienen que tener mucho cuidado. Es verdad. Y no botar Bueno. las colillas en cualquier lado porque las colillas contaminan mucho. Exacto. Chiquillos, chiquillas, de esta manera finalizamos la clase y repaso del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana, que va a ser nuestra última clase, y ahí vamos a terminar de repasar las materias que nos quedan pendientes. Que tengan una linda semana, que les vaya bien, estudien, lean, y nos encontramos próximamente. Gracias, Buenas- profe. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Súper Buenas noches. entretenido. Buenas noches. Descansen. Ya hablamos. Chao, chao. Chao, profe, buenas noches. Buenas noches.